bueno, pues la luz es todo, ¿no? Pues es lo que nos da vida, ¿no? Pues es el sol, ¿no? La luz artificial es porque queremos extender el día en la noche, ¿no? En una película de ficción queremos dar al espectador la ilusión que está en una especie de realidad. Somos unos tramposos a final de cuentas, porque trabajamos todo un día, logramos hacer 3 minutos editados y luego pretendemos de que todo sucedió en esos 3 minutos. Sin embargo, nosotros tardamos 12 horas para hacerlo, ¿no? Durante todo un día hay un problema de angulación de luz, de cantidad de sombra, de temperatura, de color, para pretender que ese trabajo realizado en 12 horas sucede en 3 minutos. Como me decía un alumno al inicio de unas clases, quiero que me enseñes a iluminar para que no se vea la iluminación. Y un poquito casi como más fluido. Para que te puedan seguir. Ahí se fue el humo, ahí se fue el humo. Cuando se va el humo, podrías iniciar. La base para saber iluminar es saber observar la luz, ¿no? Yo creo que es lo fundamental. Saber qué pasa, por qué se creó esta sombra, de dónde viene esta sombra, en qué angulaciones está la luz. La recomendación para el estudiante es observar en la realidad de dónde proviene la luz cuando esté en el autobús, cuando esté en el coche, cuando esté viendo el amanecer, el atardecer, luego que sepa observar en la luz artificial cómo es una terminal de autobuses, por ejemplo, qué colores intervienen. Para eso existe un colorímetro. Un estudiante debe de saber observar la luz y saberla reproducir. Que después haga sus locuras de filtros de colores, etc., es válido. Pero un alumno que no sabe reproducir lo que ve a ojo para el soporte digital o para la emulsión fotográfica, pues está frito, ¿no? Porque entonces no controla la técnica. En mis ejercicios con mis alumnos lo que hago frecuentemente es obligarlos a que reproduzcan algo que conocen, de una película, de una foto, lo que sea, y que reproduzcan esa iluminación. Porque entonces observan cómo estuvo la iluminación y luego hay que tener un conocimiento sobre las luces. Conocer su equipo y conocer las posibilidades. Si uno usa una china, ¿no? Una luz difusa, y luego quiere cortar las sombras, pues está frito porque no puede cortar. Para cortar una luz y crear separaciones, requiere luces directas. Sí, hay que precisarlo bastante. Normalmente partimos de negro, especialmente trabajando en el estudio, y entonces da mucha tranquilidad porque podemos controlar cada luz, siempre cuando uno tenga el equipo necesario para hacerlo. Partir de negro quiere decir que partes sin luz. Con dos necesidades. Que la prenda de vestir que te pones como que todavía no estás acostumbrado a ella, ¿no? Como que no te la conoces bien. De todos modos, yo creo que todos
somos en este medio un poco unos improvisados, no somos como un científico, como un astrónomo que se refiere a leyes. La cinefotografía y el cine yo creo que no tiene leyes. Cada película pide otro enfoque, ¿no? Cuando me ofrecen un trabajo y realizo un largometraje, yo cada vez me siento como otra vez en primer día de primaria, porque hay que repensarlo. Bueno, claro, uno puede andar con su iluminación estándar y hacer lo que vemos en las telenovelas y lo que vemos en los comerciales, desde luego se puede. Pero yo creo que el cinefotógrafo vivo tiene que saberse empapar con la historia para decir qué imagen requiere esta historia, ¿no? Yo creo que es un factor muy importante. Pues yo pienso que el que sí sabe algo de luz es el cubano, Néstor Almendros, ¿no? Yo creo que es un gran ejemplo. En Gritos y Susurros, Sven Nykvist hace un trabajo maravilloso, o el fotógrafo de Haneke en La cinta blanca. Son fotógrafos que tienen un cuidado sobre lo que es el realismo, pero desde luego no hay que despreciar todo esa nueva generación que hace muchas cosas experimentales que son fascinantes. Yo pienso que Hidalgo, la fotografía de Emiliano, es excelente, es un trabajo muy bueno. Cuidó muy bien su trabajo, ¿no? Entonces, claro, pues la cinefotografía pues en sí no existe, ¿no? La cinefotografía es una cosa aplicado con todo lo que es el trabajo de producción, el trabajo de dirección de actores, etc. Y cuando todos esos elementos están al 80-90%, tal vez resulte de ahí una película, ¿no?